¿Quién es esa desconocida que cambió su vida en una noche cualquiera? Era una noche fría y lluviosa, y el tren nocturno partía lentamente de la estación. El silbido lejano y el ruido rítmico de las ruedas sobre los rieles acompañaban a los pocos pasajeros que buscaban llegar a su destino. Entre ellos, un hombre de mediana edad llamado Andrés, acostumbrado a los viajes solitarios y a la rutina que ya pesaba en su corazón. Andrés subió al vagón, encontró un asiento junto a la ventana y se acomodó, mirando hacia afuera como la ciudad se alejaba bajo la lluvia. Afuera, las luces se difuminaban en gotas que resbalaban por el cristal. Dentro del tren, el ambiente era silencioso, salvo por algunos susurros y el murmullo lejano de conversaciones que se apagaban rápido. Él había viajado muchas veces solo, pero esa noche algo era diferente. Quizá era la sensación de soledad que pesaba más fuerte o el cansancio acumulado de un año difícil. Fue entonces cuando ella apareció. Ella, una mujer joven con un abrigo gris y un rostro marcado por el cansancio. Caminaba con pasos lentos, buscando un lugar donde sentarse. No había muchos asientos libres, y al ver el de Andrés, decidió sin dudar sentarse a su lado. Sin decir una palabra, apoyó su cabeza en su hombro, como si buscara un refugio del frío y del mundo. Andrés se sorprendió, pero no apartó la mirada ni el gesto. Sintió una extraña conexión, un instante de calma en medio de su rutina. No intercambiaron palabras, no hicieron preguntas, simplemente compartieron aquel silencio compartido. Mientras el tren avanzaba, Andrés comenzó a notar detalles que no pudo borrar luego. El suave ritmo de la respiración de la mujer, el leve movimiento de sus pestañas al descansar, el aroma tenue a lavanda que parecía envolverla. No era solo un cuerpo dormido, era un misterio, un enigma que despertaba en él algo que no sabía nombrar. Pensó en preguntarle su nombre, pero el momento parecía demasiado frágil para romperlo con palabras. Y ella, aún sin abrir los ojos, parecía confiar en él, como si aquel hombro fuera el único lugar seguro en un mundo extraño. El tren seguía su marcha a través de la noche, cruzando pueblos y estaciones olvidadas. Afuera, la lluvia se intensificaba, y dentro del vagón el calor de la conversación no llegaba. Andrés sentía que aquel viaje, que debía ser simplemente un trayecto más, se convertía en una experiencia única. El silencio entre ellos era un puente, una promesa sin palabras de que esa noche sería diferente. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. Al anunciarse la próxima estación, la mujer despertó lentamente, con una expresión mezcla de confusión y prisa. Se levantó sin mirarlo, recogió sus cosas y bajó apresurada en la oscuridad, perdiéndose entre la multitud bajo la lluvia. Andrés la vio irse, con el corazón apretado y una extraña sensación de pérdida. No sabía su nombre, no sabía a dónde iba, solo sabía que quería recordarla para siempre. Esa noche, mientras el tren continuaba su viaje hacia la ciudad, Andrés miró por la ventana y se preguntó si volvería a verla alguna vez. El recuerdo de aquella mujer, que había confiado en un desconocido y apoyado su cabeza en su hombro, se quedó grabado en su memoria como una promesa pendiente, un capítulo sin cerrar que él estaba decidido a escribir. Fue solo una noche en el tren, pero para Andrés, esa noche sería el comienzo de una búsqueda que nunca terminaría. ¿Cómo puede un desconocido quedarse grabado en la memoria sin una palabra? Andrés no podía dejar de pensar en aquella mujer que, por unas horas, le había prestado su confianza sin decir una sola palabra. Durante el resto del viaje, el sonido del tren y el paisaje nocturno se mezclaban con las imágenes de su rostro dormido, con sus ojos cerrados y la suavidad con la que respiraba. Cada detalle se había quedado grabado en su mente como si fuera un tesoro que debía proteger. Aquella noche, al llegar a su destino, Andrés bajó del tren con una sensación extraña, una mezcla de nostalgia, de esperanza y de una inquietud que no podía explicar.
Caminó por las calles vacías, recordando cómo la mujer había apoyado su cabeza en su hombro, sintiendo ese instante de calma que nunca había experimentado antes. Intentó recordar más detalles, pero la memoria era caprichosa. Algunos fragmentos se escapaban entre sus dedos como la lluvia que caía sobre el tren. Los días siguientes, Andrés volvió a su rutina habitual, pero la imagen de aquella mujer no desaparecía. En el silencio de su casa, en medio de sus tareas diarias, la recordaba con una claridad que lo sorprendía. Se preguntaba quién era, qué historia llevaba consigo y por qué había confiado en un desconocido de aquella manera. Era un misterio que lo consumía lentamente, pero no de manera obsesiva, sino con una mezcla de ternura y respeto. No podía dejar pasar más tiempo sin intentar encontrarla. Comenzó a dibujar su rostro basándose en su memoria. Cada línea que trazaba era un intento de reconstruir algo que parecía desvanecerse. No era un artista, pero aquel dibujo se convirtió en un símbolo de su búsqueda, un recuerdo tangible que podía compartir con otros si algún día la encontraba. Mientras tanto, Andrés comenzó a visitar estaciones de tren, cafés y librerías cerca del lugar donde la había visto bajar. Preguntaba a la gente, mostraba el dibujo, pero nadie parecía reconocerla. A veces recibía miradas curiosas, otras veces indiferencia, pero él nunca perdió la esperanza. Sabía que, aunque parecía imposible, aquella mujer existía en algún lugar y quería creer que la encontraría. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente el viaje en tren. Recordaba el olor a lluvia, el calor tenue dentro del vagón y el peso ligero de su cabeza sobre su hombro. Era una memoria que lo acompañaba como un susurro constante. A veces, se preguntaba si ella también pensaba en esa noche o si para ella había sido solo un instante fugaz, una pausa en su vida acelerada. Pasaron meses y, con ellos, crecieron sus dudas. ¿Y si ella nunca quiso ser encontrada? ¿Y si solo había sido un sueño pasajero? Pero cada vez que se hacía esas preguntas, algo en su interior le decía que debía seguir buscando, que había algo más que uniría sus vidas. Un día, mientras esperaba un tren en una estación concurrida, una mujer se acercó y le dijo que había visto su dibujo. Le contó que una joven con ese rostro trabajaba en una librería cercana. El corazón de Andrés se aceleró. Por primera vez, una pista real, una esperanza tangible que lo impulsaba a continuar. En los días siguientes, sus pasos lo llevaron a aquella librería pequeña y silenciosa, llena de libros viejos y olor a papel. Allí, entre las estanterías, la vio. Ella estaba sentada, hojeando un libro con tranquilidad, ajena a la búsqueda que había desencadenado sin saberlo. Cuando sus miradas se cruzaron, Andrés sintió que el tiempo se detenía. No necesitaban palabras para entender que esa noche en el tren había sido el comienzo de algo mucho más grande. Pero la historia aún no terminaba. Había muchas preguntas sin responder, muchos caminos que recorrer juntos. Andrés sabía que lo que había empezado como un encuentro fugaz se convertiría en una historia que merecía ser contada, con todos sus silencios y sus secretos. Porque a veces, una sola noche puede cambiar la vida para siempre, incluso cuando las palabras no se han dicho. ¿Qué pasa cuando la vida te arrebata un encuentro sin explicación? Andrés, aún con el corazón latiendo acelerado por la posibilidad de encontrarla, se enfrentó a una realidad mucho más dura de lo que imaginaba. Después de aquel encuentro fugaz en la librería, ella desapareció nuevamente sin dejar rastro, como si la noche en el tren y la búsqueda que él había llevado durante años no hubieran significado nada para ella. Él la buscó por todos lados, recorrió calles, preguntó en cafés, en la misma librería, incluso en la estación de tren donde la había visto bajar aquella noche lluviosa. Pero nadie parecía saber nada. Era como si ella se hubiera desvanecido en el aire, dejando atrás solo un rastro de incertidumbre y preguntas sin respuesta.
Andrés sentía que cada paso que daba lo alejaba más de ella, como si el destino jugara con él, escondiéndola para siempre. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Andrés no entendía por qué ella se había marchado tan rápido, sin decirle siquiera su nombre. Se preguntaba qué había pasado por su mente, si acaso ella recordaba aquella noche o si para ella no había tenido ninguna importancia. La incertidumbre lo atormentaba, pero también alimentaba una esperanza silenciosa. La esperanza de que, en algún lugar, ella pensaba en él tanto como él en ella. La vida continuaba, pero Andrés se sentía atrapado en un laberinto de recuerdos y esperanzas rotas. En sus noches solitarias, repasaba una y otra vez los momentos compartidos en el tren, buscando pistas en los gestos, en las miradas, en el silencio. A veces se preguntaba si no había sido un error confiar en una desconocida, si no había idealizado un instante que en realidad nunca había existido. Pero la verdad era que esa noche había sido real. Lo sentía en cada latido, en cada dibujo que hacía de ella, en cada pregunta que lanzaba al viento en las estaciones de tren y en los rincones de la ciudad. La búsqueda se había convertido en una parte esencial de su vida, una misión que iba más allá del simple deseo de reencontrarla. Era una necesidad de encontrar sentido, de encontrar una historia que cerrara el círculo de su soledad. Una tarde, mientras caminaba por un parque, Andrés recibió una llamada inesperada. Era una voz desconocida que le habló con timidez, diciendo que alguien había dejado un mensaje para él en una pequeña cafetería cerca de la estación. Su corazón se aceleró, la emoción lo invadió, pero también el miedo a una nueva decepción. Se dirigió a la cafetería con la esperanza y la incertidumbre luchando dentro de él. Al llegar, encontró un sobre sencillo con un dibujo. Era el rostro de la mujer que tanto había buscado, pero esta vez estaba acompañado de una nota breve. Estoy aquí, Andrés. No te he olvidado. Las palabras eran pocas, pero suficientes para encender una chispa de alegría y alivio en su pecho. Por primera vez en años, sentía que su búsqueda tenía un destino, que no estaba solo en aquel camino incierto. Sin embargo, el mensaje también despertó preguntas. ¿Por qué se había alejado tanto tiempo? ¿Qué secretos ocultaba? Andrés sabía que encontrarla no sería el final, sino el comienzo de una historia mucho más compleja y profunda. Pero estaba dispuesto a descubrirla, a entenderla, a acompañarla en ese viaje. Porque a veces, la vida nos arrebata encuentros sin explicación, nos deja con la sensación de que algo importante se perdió en el camino. Pero también nos da la oportunidad de reencontrarnos, de sanar heridas y de construir nuevos caminos. Andrés lo entendió esa tarde, con el dibujo en la mano y la nota en el corazón. Y decidió que, pase lo que pase, no dejaría de buscarla nunca más. ¿Cuánto pesa la obsesión por un recuerdo fragmentado? Para Andrés, aquel rostro que apareció y desapareció en una sola noche se había convertido en una imagen imposible de borrar. No era solo una mujer cualquiera, era el símbolo de una esperanza, de una conexión que rompía la monotonía de su vida. Pero cuanto más intentaba recordar, más fragmentos escapaban, como piezas de un rompecabezas incompleto. Andrés se sentaba cada noche frente a su mesa, con un cuaderno en blanco y lápices gastados. Empezaba a dibujar, a trazar líneas y sombras, intentando capturar cada detalle que aún conservaba en su memoria. La curva suave de sus labios, la forma de sus cejas, el brillo apagado de sus ojos. No era un artista, pero sus dibujos eran como mapas de un tesoro invisible, pistas que podían guiarlo hacia ella. Los trazos le parecían frágiles, imperfectos, pero los cuidaba como si fueran joyas. Cada dibujo era un acto de amor silencioso y desesperado, un intento de retener algo que se escapaba entre sus dedos. A veces, al observar las imágenes, sentía que la veía más cerca, que podía casi tocarla, escuchar su respiración,
compartir el mismo aire. Pero esa obsesión también tenía un costo. Sus amigos comenzaron a notar que Andrés se aislaba más, que las horas se le escapaban entre dibujos y búsquedas infructuosas. Su vida diaria se desvanecía, reemplazada por la incertidumbre y la necesidad de encontrar respuestas. Algunos le decían que debía dejarlo ir, que era solo un recuerdo, una ilusión que le hacía daño. Pero él no podía, porque aquella mujer, aquella imagen grabada en su memoria, era más que un recuerdo. Era una parte de él, un impulso que le daba sentido a sus días. La obsesión no era solo por ella, sino por lo que representaba, la posibilidad de que la vida aún guardara secretos, encuentros inesperados y caminos por descubrir. Para no perder la esperanza, Andrés empezó a llevar consigo el cuaderno a todas partes. En las estaciones de tren, mostraba sus dibujos a viajeros, a vendedores ambulantes, a personas que parecían conocer cada rincón de la ciudad. A veces encontraba sonrisas comprensivas, otras veces indiferencia o burlas. Pero nunca silencio. Cada respuesta, cada mirada, alimentaba su búsqueda. Una vez, una anciana le dijo que el dibujo le recordaba a una joven que había pasado por allí hacía tiempo, pero no supo decir más. Otro día, un vendedor en la estación le habló de una chica que trabajaba en una librería cercana, alguien que parecía reservada, casi invisible para el mundo. Cada pista era una chispa en la oscuridad, un hilo que Andrés estaba dispuesto a seguir hasta el final. Pero la búsqueda también lo enfrentaba a sus propios fantasmas. ¿Y si la mujer no quería ser encontrada? ¿Y si había razones que él desconocía para ese silencio y esa distancia? En sus noches más solitarias, Andrés se preguntaba si no estaba persiguiendo una sombra, si la obsesión no lo estaba atrapando en una historia que no tenía final feliz. Sin embargo, algo dentro de él resistía. La esperanza era más fuerte que el miedo y el cansancio. Porque a veces, cuando las palabras faltan y los recuerdos son fragmentos dispersos, solo queda la fe en que el destino puede sorprender, que una imagen, un gesto, una noche, pueden cambiar el rumbo de una vida para siempre. Así, entre dibujos y estaciones, entre silencios y preguntas, Andrés siguió adelante. No buscaba solo a una mujer, sino a la verdad que aquella noche había dejado suspendida en el aire. Y mientras hubiera una línea por trazar, un rostro por recordar, una historia por contar, él no se rendiría jamás. El corazón de Andrés latía con una mezcla de esperanza y temor mientras caminaba por la ciudad con su cuaderno bajo el brazo. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche en el tren, pero la imagen de aquella mujer seguía siendo una luz en su vida. Esta vez, sin embargo, sentía que estaba más cerca de encontrarla. Un encuentro inesperado en una pequeña cafetería le había dado una pista nueva, una voz que le había dicho que ella podría estar viviendo en un barrio no muy lejano. Andrés decidió seguir esa pista con determinación. El barrio era diferente a los lugares que él solía frecuentar. Calles estrechas, casas antiguas, y un aire tranquilo que parecía esconder secretos en cada esquina. Caminó por esas calles con cuidado, mostrando su dibujo a los vecinos, a los tenderos, a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. En cada rostro buscaba una señal, una palabra, un gesto que pudiera acercarlo a ella. Pero la búsqueda no era fácil. Las miradas que recibía eran de desconcierto, de indiferencia o de lástima. Nadie parecía conocer a la mujer del dibujo, nadie parecía recordar esa noche en el tren que había cambiado tanto su vida. Andrés se sentía cada vez más cansado, pero también más decidido. Sabía que, aunque el camino fuera difícil, no podía rendirse. Una tarde, mientras descansaba en un banco del parque, una mujer mayor se le acercó con una sonrisa amable. Miró el dibujo con atención y, con voz suave, le dijo que creía reconocer a la joven. Le contó que había visto a alguien parecido hace algunos meses,
trabajando en una pequeña librería del barrio. Andrés sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. Por fin una pista concreta, una luz en medio de la oscuridad. Al día siguiente, se dirigió a la librería. Era un lugar modesto, con estantes llenos de libros antiguos y un olor a papel que parecía detenido en el tiempo. Allí, entre libros y silencios, la encontró. Ella estaba leyendo, con la mirada concentrada y la expresión tranquila. Cuando sus ojos se encontraron, Andrés sintió que todo el tiempo perdido valía la pena. Sin embargo, el reencuentro no fue tan sencillo como había imaginado. Ella, con una mezcla de sorpresa y cautela, lo miró sin decir palabra. Andrés no sabía cómo empezar, cómo explicar todos esos años de búsqueda, todos esos dibujos, todas esas noches pensando en ella. Pero había algo en su mirada que le decía que no estaba cerrada a escucharlo. Con voz pausada, Andrés empezó a contarle su historia. Habló de aquella noche en el tren, del instante en que ella apoyó su cabeza en su hombro, del dibujo que había hecho y de la búsqueda que había emprendido. La mujer lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un eco de su propio pasado. Cuando terminó, ella suspiró profundamente y empezó a hablar. Le contó que aquella noche había sido un punto de inflexión en su vida, que había estado huyendo de un pasado doloroso y que el tren era un refugio temporal. No estaba segura de querer ser encontrada, pero con el tiempo había sentido que debía enfrentar sus miedos y su historia. Por eso, cuando Andrés la buscó, no había sabido cómo acercarse, cómo enfrentar la verdad. Andrés comprendió entonces que no solo había estado buscando a una mujer, sino también la verdad detrás de sus silencios y sus ausencias. La búsqueda no era solo externa, sino interna, un camino para sanar heridas y construir una historia nueva. Y aunque quedaban muchas preguntas por responder, aquel encuentro fue el comienzo de una nueva etapa. Porque a veces, el destino nos pone a prueba con encuentros inesperados y búsquedas que parecen eternas. Pero también nos da la oportunidad de reencontrarnos, de descubrirnos y de escribir juntos una historia que valga la pena contar. Andrés y ella, con sus silencios y sus palabras, estaban listos para empezar ese viaje. La conexión entre Andrés y ella crecía con cada conversación, aunque el pasado seguía lanzando sombras sobre su presente. Ella, llamada Elena, comenzó a abrir lentamente su corazón, revelando retazos de una historia marcada por la tristeza y la soledad, que explicaba por qué aquella noche en el tren había sido un instante de calma entre tormentas. Elena contó que años atrás había perdido a su familia en un accidente y que desde entonces, la vida había sido un camino lleno de incertidumbres y silencios. La noche del tren, solo buscaba un refugio temporal para escapar de sus pensamientos, y aquel gesto de apoyarse en el hombro de un desconocido fue un acto de confianza que nunca antes había sentido. Para ella, Andrés fue ese faro inesperado en una oscuridad profunda. Andrés escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de Elena desvelaba un pedazo del rompecabezas que había perseguido durante tanto tiempo. No era solo la mujer del tren, era una persona real, con miedos y heridas, pero también con una fuerza silenciosa que lo había conmovido desde el primer instante. Su búsqueda había trascendido la curiosidad y se había convertido en un camino para comprender y acompañar. Sin embargo, no todo era fácil. Elena confesó que había vivido tantos años en el anonimato porque temía enfrentar su pasado y las personas que alguna vez la conocieron. El reencuentro con Andrés le provocaba una mezcla de esperanza y miedo, porque significaba abrir heridas que aún dolían. Pero, a la vez, reconocía que había llegado el momento de romper el ciclo del silencio y encontrar una nueva forma de vivir. Andrés quiso apoyarla en ese proceso. Le propuso caminar juntos, sin prisa, descubriendo poco a poco los secretos que el tiempo había escondido. Sabía que no se trataba solo de reencontrarse, sino de sanar,
de construir una historia compartida a partir de la vulnerabilidad y la confianza. Elena aceptó, consciente de que no sería un camino sencillo, pero sí necesario. Durante semanas, comenzaron a compartir momentos sencillos, paseos por la ciudad, charlas en cafeterías, visitas a lugares que ella recordaba con nostalgia y otros que Andrés quería mostrarle. Cada encuentro era una mezcla de recuerdos y silencios, de miradas que decían más que 1000 palabras. Poco a poco, la distancia que había marcado su vida empezó a desvanecerse. Andrés también empezó a conocer la luz que ocultaba Elena. Su sentido del humor, su pasión por los libros y su capacidad para encontrar belleza en los pequeños detalles. Descubrió que detrás de la mujer reservada había una fuerza y una ternura que lo inspiraban a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Pero el pasado no se quedaba en silencio. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Elena recibió una llamada que hizo que su rostro se tornara pálido. Era una voz del pasado, alguien que había sido parte de su historia y que ahora reaparecía con preguntas y exigencias que ponían en riesgo la estabilidad que comenzaban a construir. Andrés sintió como una sombra amenazaba con romper el frágil equilibrio. Elena explicó que esa persona quería que ella regresara a una vida que había dejado atrás, una vida llena de recuerdos dolorosos y decisiones que la habían marcado. Ahora debía decidir si enfrentaba ese pasado para liberarse de él o si volvería a esconderse para siempre. Andrés la sostuvo con fuerza, recordándole que no estaba sola y que juntos podrían encontrar una salida. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Elena y Andrés hablaron largamente sobre miedo, esperanza y valentía. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. Porque a veces, encontrar a alguien no es solo cuestión de suerte, sino de tener el valor de mirar el pasado y decidir construir un futuro, sin importar las cicatrices que se carguen. Y así, entre miedos y certezas, entre sombras y luces, comenzó una nueva etapa para Andrés y Elena, donde la búsqueda terminó, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Los días que siguieron a aquella llamada inesperada fueron de tensión y dudas para Andrés y Elena. El pasado reaparecía con fuerza, desafiando la tranquilidad que ambos habían empezado a construir. La persona que contactó a Elena no solo traía recuerdos dolorosos, sino también exigencias que amenazaban con separarlos para siempre. Sin embargo, Andrés estaba decidido a no dejar que eso sucediera. Elena se sentía atrapada entre la necesidad de enfrentar su historia y el temor de perder la estabilidad que con tanto esfuerzo había ganado. No era solo un conflicto externo, sino una batalla interna contra los miedos que la habían acompañado durante años. En las noches, solía quedarse despierta, pensando en qué camino tomar, mientras Andrés la acompañaba con silencios que decían más que cualquier palabra. Finalmente, decidieron que enfrentarían juntos esa sombra del pasado. No era una decisión fácil, pero sabían que solo con valentía podrían liberarse de las cadenas que aún los ataban. Andrés la apoyó en cada paso, recordándole que no importaba lo difícil que fuera, no estaría sola. Para él, aquel amor que había nacido en un tren años atrás se había transformado en un compromiso profundo, una promesa de estar ahí pase lo que pase. Elena comenzó a comunicarse con esa persona, enfrentando las heridas que el tiempo no había logrado sanar. Fue un proceso doloroso, lleno de confrontaciones y lágrimas, pero también de pequeñas victorias. Andrés estuvo a su lado en cada encuentro, sosteniéndola, alentándola a no rendirse. Juntos, poco a poco, lograron que esa figura del pasado se retirara, aunque no sin antes dejar cicatrices que tardarían en sanar. Durante ese tiempo, Andrés y Elena aprendieron a conocerse de verdad, más allá de aquella noche en el tren y de la búsqueda que los unió. Compartieron sueños, temores, momentos de alegría y tristeza. Descubrieron que el amor no es solo un encuentro fortuito,
sino un camino que se construye día a día, con paciencia y entrega. El barrio donde vivían empezó a ser testigo de su transformación. La pequeña librería donde se encontraron se convirtió en un refugio para ambos, un lugar donde el pasado parecía quedarse fuera y donde podían imaginar un futuro juntos. Andrés siguió dibujando, pero esta vez sus dibujos reflejaban no solo recuerdos, sino también esperanzas y proyectos compartidos. Un día, mientras caminaban por las calles del barrio, Elena tomó la mano de Andrés y le dijo que sentía que por fin podía respirar tranquila, que había encontrado en él un compañero para toda la vida. Andrés, con una sonrisa sincera, le respondió que nunca dejaría de buscarla ni de estar a su lado, que aquella noche en el tren había sido el comienzo de la historia más importante de su vida. Sin embargo, sabían que la vida aún tenía desafíos por delante. Las cicatrices del pasado no desaparecen de un día para otro, y la confianza requiere tiempo para reconstruirse. Pero esa incertidumbre no los detenía. Más bien, los motivaba a seguir adelante, a construir juntos un camino donde la esperanza y el amor fueran más fuertes que cualquier sombra. Elena y Andrés comprendieron que la verdadera búsqueda no había sido encontrar a una persona desconocida, sino encontrar en el otro un refugio, una razón para sanar y para seguir soñando. La vida les había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para amar con profundidad y para transformar el dolor en fuerza. Así, entre la luz tenue de la librería y el murmullo constante de la ciudad, Andrés y Elena comenzaron a escribir su propia historia. Una historia que no solo hablaba de encuentros y despedidas, sino de coraje, de perdón y de un amor capaz de vencer el tiempo y la distancia. Porque a veces, lo que parece solo una noche en un tren, es en realidad el inicio de un viaje eterno. El tiempo pasó, pero para Andrés y Elena cada día era una oportunidad para seguir construyendo aquello que años atrás parecía imposible. Un amor verdadero nacido de un encuentro fugaz en un tren. Ya no eran dos desconocidos unidos por la casualidad, sino compañeros que habían aprendido a caminar juntos, con heridas y esperanzas compartidas. La librería donde se habían reencontrado se convirtió en su refugio, un lugar donde los libros y las conversaciones llenaban el aire con magia y promesas. Allí, entre estantes y páginas amarillentas, comenzaron a soñar con un futuro que parecía, finalmente, posible. Andrés seguía dibujando, pero ahora sus trazos reflejaban no solo la imagen de Elena, sino también sus sonrisas, sus miradas cómplices y la vida que estaban construyendo paso a paso. Cada mañana era un regalo, y cada noche, una oportunidad para recordar que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que nunca es tarde para buscar aquello que realmente importa. Andrés y Elena sabían que el camino no había sido fácil, que las heridas del pasado aún a veces dolían, pero también sabían que juntos podían superar cualquier tormenta. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los edificios, Andrés le propuso a Elena hacer un viaje. No un viaje cualquiera, sino uno que los llevara de vuelta al tren donde todo comenzó, para cerrar ese capítulo con la paz y el amor que ahora compartían. Elena aceptó con una mezcla de emoción y nerviosismo, consciente de que ese viaje significaba mucho más que un simple regreso. Al subir al tren, ambos sintieron que el tiempo se comprimía. El ruido del motor, el movimiento de los vagones, el paisaje que pasaba rápido fuera de la ventana despertaban recuerdos y emociones que creían dormidas. Se tomaron de la mano, sin decir palabra, dejando que el silencio hablara por ellos. Cuando llegaron a aquella estación, todo parecía igual y a la vez distinto. La nostalgia y la esperanza se entrelazaban en el aire. Andrés sacó su cuaderno de dibujos y le mostró a Elena todas las imágenes que había hecho de ella a lo largo de los años, aquellas que guardaban la historia de su búsqueda, de su amor y de su lucha. Elena sonrió con lágrimas en los ojos, agradecida por ese gesto que demostraba la profundidad de aquel sentimiento. En ese momento, entendieron que lo importante no era solo el reencuentro,
sino todo lo vivido en el camino. Que la búsqueda no había sido en vano, porque los había transformado y unido de una manera única. Que a veces la vida nos regala encuentros efímeros para enseñarnos que el verdadero amor requiere paciencia, valentía y entrega. De regreso a la ciudad, Andrés y Elena comenzaron a planear juntos un proyecto que reflejara su historia, una pequeña editorial en la librería, dedicada a rescatar historias olvidadas y a dar voz a aquellos que, como ellos, habían encontrado en la vida una segunda oportunidad. Quisieron que su experiencia sirviera de inspiración para otros, para recordar que nunca es tarde para creer en el amor y en la esperanza. Pasaron los meses y con ellos, la confianza y la felicidad se consolidaron en cada gesto, en cada palabra compartida. Andrés y Elena demostraron que un encuentro casual puede cambiar el destino, que la búsqueda no termina hasta que el corazón encuentra su lugar y que, a pesar de las heridas, el amor siempre tiene la última palabra. Así terminó la historia que comenzó con una noche en un tren, un dibujo y una búsqueda incansable. Pero, más que un final, fue el comienzo de una vida nueva, donde el amor, la esperanza y la valentía se unieron para escribir un futuro lleno de luz y sentido. Porque, al final, lo que importa no es solo encontrar a alguien, sino saber quedarse y construir juntos, contra viento y marea, la historia que ambos soñaron.